Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Sed la salvación mía. Patriarca San José. Ruega por nosotros. Pueden tomar asiento, por favor. Bien, recordarán ustedes que hemos estado viendo la semana pasada el punto, sobre todo 2218. 2218. Y era un puntito, como hemos podido comprobar, muy interesante. Siempre seguimos con el cuarto mandamiento, pero ahora nos estaba el catecismo indicando cómo los hijos mayores de edad, tienen que ejercitar sus responsabilidades con los padres. Y recordarán que hemos acudido, como lo hace el catecismo, a tres textos bíblicos. El primero era de Marcos 7, del 10 al 12, y luego hemos visto dos del libro de Eclesiástico Ben Sirac, todos en el capítulo 3, primero del 2 al 6 y segundo del 12 al 13 y el 16. Sobre todo nos había gustado toda esa partecita: hijo, cuida de tu padre en su vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente. No le desprecies en la plenitud de tu vigor. Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. Solemne parrafito que, insisto, lo encontramos en la Sagrada Escritura, en el libro de Ben Sirac, el capítulo 3, versículos del 12 y 13 y el 16. Bueno, entonces, de acuerdo a estas enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica, el respeto a los padres, lo que solemos llamar la piedad filial, está hecho de gratitud para aquellos que, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído a los hijos al mundo. La Iglesia siempre considera eso porque finalmente es un don que Dios le dio a la raza humana, ¿no? También al resto de la creación, como vimos cuando analizamos en el capítulo 1 de Génesis, sobre todo. Entonces, los padres han ayudado a crecer, como señala ese crecimiento de nuestro Señor, en estatura, en sabiduría y en gracia. Estas son las tres cosas que nos recuerda el Evangelio, que pone atención el Evangelio a la hora de analizar el crecimiento del niño Jesús. Además, cuando se hacen mayores, los hijos deben seguir respetando a sus padres. Nos recordaba el Catecismo en el punto anterior, 2217. Deben prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar sus amonestaciones justificadas. La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que les es debido, el cual permanece para siempre. Esto conlleva obligaciones con los hijos que el mismo documento, el Catecismo, está concretando en el caso de los hijos mayores de edad. En la medida en que ellos pueden, deben prestarles ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades y en momentos de soledad o de abatimiento. Algunos expertos pues hablan, decíamos, ¿verdad?, de distintos modos de referirse a esta etapa de la vida, la edad madura, o ancianidad, o lozanía, o vejez lozana, cuarta edad. Bueno, hay distintas maneras de ver esta cosita. Solo que estábamos acabando el otro día con unos mensajitos que los papas últimos, por lo menos los conocidos por nosotros, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora el Papa Francisco, también ha hablado al respecto. O sea que la enseñanza perdura, por supuesto. Vamos a recordar lo que decía San Juan Pablo II. Esto es
un discurso del año 88 que dirige él a los participantes en la tercera conferencia internacional que se llamaba entonces Longevidad y Calidad de Vida, que se desarrolló en el Vaticano. Decía así el Papa: el rechazo actual del modelo familiar patriarcal, especialmente en los países ricos, ha favorecido el creciente fenómeno de confiar al anciano a las estructuras públicas o privadas, que en general, a pesar de sus buenas intenciones, no pueden ayudarle totalmente a superar la barrera del aislamiento psicológico y sobre todo de la marginación familiar, y le privan del calor del hogar, del interés hacia la sociedad y del amor a la vida. Esto decía entonces el Papa y añadía: hay que afirmar que llevar a los ancianos a una residencia no es la situación ideal. El objetivo hacia el que hay que dirigirse es que el anciano pueda quedarse en su casa, contando con adecuadas formas de asistencia domiciliaria. Tenemos ahora el Papa Benedicto XVI, que visita ya en el año 2012 una casa-hogar que le llaman Viva los Ancianos. Muy interesante el nombre. Y ahí, en este discursito, dice él, hemos dicho el año 2012, la calidad de una sociedad, quisiera decir de una civilización, agranda, ¿verdad?, se juzga también por cómo se trata a los ancianos y por el lugar que se les reserva en la vida en común. Quien hace espacio a los ancianos, hace espacio a la vida. Quien acoge a los ancianos, acoge a la vida. Bien, también es cierto que de modo general se puede presumir que en las residencias geriátricas, que solemos llamar, no se presta a los ancianos, normalmente hablando, con el mismo cariño que un hijo lo hace con sus padres. A veces tenemos sorpresas, de que los hijos, la verdad, dejan bastante que desear, pero por regla general, ¿no?, el calor de los hijos, el acercamiento de los nietos, etcétera, ¿no? Pero claro, lo que también es cierto es que, por otro lado, sí se les puede dar a estas personas una mayor atención, más profesional, digamos, y más competencia técnica. Bueno, hay siempre estos planteamientos. Entonces, frente a esto, digamos que se plantean dos cositas, dos cuestiones. En primer lugar, el conflicto que puede haber entre la atención a padres enfermos o ancianos y la atención a la familia que ha formado el interesado, digamos, ¿verdad? Y segundo, la necesidad de mejorar la atención del anciano. Ahí hay dos cuestiones. En cuanto al conflicto entre la atención a los padres y a los propios hijos, pues bien es sabido que el cuarto mandamiento, que obliga en conciencia a atender debidamente a los familiares, implica un orden. Por citar una obra clásica, que es un curso de teología moral de la Universidad, de la Facultad de Salamanca, dice lo siguiente: en cuanto al amor efectivo y por lo que mira a socorrer al prójimo en cualquier necesidad que no sea extrema, deben en primer lugar ser antepuestos los hijos. Y esto ya se enseña pues en la Suma Teológica. Después de los hijos ha de preferirse la mujer, y en orden a la administración doméstica y económica tiene mayor conjunción con el marido que los padres. Después de los hijos y mujer han de preferirse el padre, la madre y demás, según el grado de conjunción. Digamos que esta es como la enseñanza clásica, ¿verdad? Por lo tanto, es legítimo buscar otras formas de atención a los padres, además del acogimiento en el domicilio propio, si el cuidado de los padres va a afectar gravemente a la atención de los propios hijos, o incluso otras obligaciones graves como podrían ser las laborales. Aunque en estos supuestos, pues, debería guardarse una debida proporción, siempre hay que considerar cada caso, ¿verdad? Evidentemente que estaríamos hablando de situaciones excepcionales. Un ejemplo podría ser, pues,
un empresario del que dependen varios trabajadores, porque tiene su empresa, ¿no? O entonces, si tiene que atender su empresa casi a tiempo completo, pues es bastante difícil el cuidado de su papá anciano. Entonces, casi ahí sería bueno, lógico, incluso recomendable que se llevara a la residencia. Es evidente que cuando se llevan a la residencia no es lo dejo en la residencia y ya me desembaracé, obviamente. Eso no sería nada caritativo, ¿verdad? Sería como quitarse un peso muerto de encima. Y no es esa la idea, por supuesto. Pensemos también, por ejemplo, en el caso de un médico, ¿no? que esté altamente especializado, del cual pues depende la salud de muchas personas y no hay sustituto por el momento. La situación es un poquito peliaguda, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a la primera cuestión. En cuanto a la segunda cuestión que se ha planteado, la necesidad de mejorar la atención del anciano, no nos podemos olvidar que muchos cuidados diarios necesitan los ancianos, sobre todo los que son dependientes, como son la higiene diaria, el levantarlo, el acostarlo, el cambiar la ropa de la cama, el vestirlo, incluso alimentarlo, pues son momentos complejos, engorrosos, que dedican tiempo, se necesitan también medios, porque a veces la, la, la comida que debe de ingerir no es cualquier cosa, hay que a veces que estar un poquito especializada, ¿no? Bueno, entonces pueden ser un poquito estas labores engorrosas para quien no sabe hacerlo, no tiene la práctica, ¿no? Y si no lo hace un personal convenientemente entrenado, pues puede ser causa de sufrimiento para el anciano. Por ejemplo, a veces cuando vamos a los hospitales o hemos tenido que estar internos, pues es curioso cómo las enfermeras o los enfermeros, ¿no? Se manejan bien a la hora de cambiar la ropa de la cama sin que haya necesidad de que el enfermo se levante. Tienen que reconocer que tienen un manejo especial porque, bueno, pues no todos pesan lo mismo. Hay que tienen peso pluma y hay otros que no. Entonces, a veces, pues no es fácil el manejo de todo eso y acaba uno que tiene que estar en la cama en lugar del enfermo, porque ¿no? Se van fastidiando las vértebras o las cosas así, ¿no? Entonces, bueno, ellos que saben, ¿no? Y que tienen a lo mejor unas camas adecuadas para eso, ¿no? Se levanta por aquí, se levanta por allá, en fin, parece un rompecabezas esas camas, ¿no? Son muy divertidas a veces cuando tienes el mando a distancia, levantas por aquí, levantas por allá. Cuando tienes la palanquita, eso ya es otra cuestión. Pero si eso en la casa no se tiene, porque normalmente uno no tiene una cama de estas, ¿no? Entonces, y luego no se sabe, está uno solo, para cambiar, pues puede ser pues un poquito dificultoso, incluso que puede producir hasta enfermedades en las personas que les cuidan, ¿no? Entonces, casi es peor el remedio que la enfermedad. O sea, que hay complicaciones que hay que tenerlas un poquito, pues ahí, ¿no? A la mano, ¿no? Entonces, si no se hace por un personal convenientemente entrenado, pues puede ser causa de sufrimiento para el anciano, incluso para, como estamos viendo, para el que lo cuida, ¿no? Podemos añadir también aquí la seguridad que les da en esas residencias o geriátricos tener un médico con disponibilidad, un personal sanitario, ¿no? Que bueno, a cualquier hora puede estar ahí vigilando una sonda, por ejemplo, ¿no? La alimentación que tiene que tener, una subida y bajada de azúcar, por ejemplo, en fin, ¿no? Bueno, normalmente llevar a una residencia a un anciano en una situación de dependencia o de vulnerabilidad supone, en este caso, una mejora clara en la calidad de vida de esa persona. Podemos plantearnos cuáles podían ser las condiciones por las que podría ser moralmente lícito e incluso aconsejable enviar un pariente cercano a una residencia de ancianos, que siempre a veces se nos plantea un poquito de problema moral, ¿no? Que se junta muchas veces también, sobre todo si la familia es muy unida, muy sentida, con problemas también afectivos, ¿verdad? Que a uno como le da pena, ¿no? Le da pena realmente dejar al viejito allí o a la viejita, ¿no? Bueno, desde luego que de lo que hemos explicado hasta ahora, queda, creo yo, un poquito claro que en ciertas circunstancias los hijos pueden considerar llevar a sus padres a una residencia de ancianos. La consideración está ahí y parece que no sea
ninguna tontería. Sin ánimo de ser exhaustivos, se pueden considerar, creo yo, estos tres casos. En primer lugar, si la atención de un pariente anciano conlleva abandonos graves en la atención de otros familiares, hacia los cuales, como hemos visto, se tiene mayor obligación. Entonces sería el caso de una persona que por cuidar a sus padres desatiende a sus hijos, por ejemplo. También sería el caso de quien por atender a un tío, pues descuida a sus propios padres. Pongamos por caso, ¿no? Supongamos que tenemos el tío soltero de toda la vida y mientras fue soltero y él se arregló, pues qué bien. Pero de repente ya se hizo mayorcito, enfermedades, etcétera, y ahora ¿quién cuida al tío soltero que siempre ha estado bobito con nosotros, ¿no? Pues habrá que atenderlo, ¿no? Bueno, pues eso pasa, pero a lo mejor por atenderlo a él se desatiende, ¿no? Bueno, eso sería un caso. Segundo caso es si la atención a un pariente conlleva graves riesgos para la salud física o incluso para la salud psíquica de uno mismo o del cónyuge que lo tiene que cuidar, que tiene que colaborar o quizá de otros parientes que estén ahí. Vamos a poner la hermana mayor o la hija mayor o en fin, porque a veces puede suceder, ¿no? Esa atención. Es decir, nosotros sabemos que en los hospitales, en los geriátricos, hay pues turnos, ¿verdad? A lo mejor de 8 horas, 12 horas. ¿Por qué eso? Hombre, porque se necesita descansar, ¿no? A veces se corre por aquí, se corre por allá, ¿no? Quizá hay días que son muy tranquilos, pero otros que son de mucho, digamos, estrés o tensión, ¿no? Entonces, si está uno 12 y 12 y 12 y 12, como dicen ahora, 24/7, pues resulta que uno puede acabar psíquicamente, ¿no?, más enfermo que el propio enfermo, ¿no? Bueno, esta sería esta cuestión. Y tercero, si el ingreso en una residencia supone una mejora sustancial de las condiciones, ya sean materiales o ya sean espirituales, del anciano. Eso también hay que considerarlo. Los tratadistas antiguos eran muy estrictos a la hora de considerar la conducta de no recibir a los padres en el propio hogar cuando se llegaba a la ancianidad, pero claro, se tiene que tener en cuenta que estos juicios quizás se hacían porque las condiciones sociales de entonces también eran un poquito más precarias, ¿no? En otras épocas, si no se recibía un padre anciano en la propia casa, pues podría llevar a dejar mal atendido a un pariente, lo cual acababa con un verdadero abandono. Pero hay que considerar que en la actualidad, gracias a Dios, en este punto las cosas van mejorando. Quizá no en todos los países, pero se va avanzando en esto, ¿verdad? Entonces, sí que parece posible que en muchas familias se pueda recurrir a una residencia geriátrica en la cual el pariente va a estar bien atendido. Entonces, sí se pueden aplicar, digamos, con más flexibilidad estos principios que hemos enunciado. El riesgo que se exige no sería tan grave como anteriormente en otras épocas, porque la desatención no sería tan grave. Dicho de otra manera, en caso de conflicto, antes la solución era dejar casi totalmente desatendido al anciano. Pero ahora la solución es llevar al anciano a una residencia, donde estará correctamente atendido, porque allí no va a encontrar el calor familiar, es cierto, como en la casa, pero sí que va a encontrar una atención adecuada para llevar su ancianidad y las enfermedades de las que acaezca. A la vez, dado que existe la posibilidad real para muchas familias de enviar al familiar a una residencia geriátrica, pues surge la obligación moral de hacer este planteamiento si va a redundar en beneficio sustancial del pariente anciano y también de la propia familia, lo cual es consecuencia de que a veces muy pocas familias pueden ofrecer en casa
la atención altamente especializada que a veces ya van requiriendo las personas mayores. Quizá a lo mejor un tiempo sí, pero llega un momento que eso se complica y ya hay que pensar en dar el paso. En cualquier caso, si deciden trasladar a una persona anciana a una residencia, pues deberán tener en cuenta que sus obligaciones no acaban ahí, como ya lo hemos dicho y lo volvemos a reiterar por si se nos olvida. O sea, se tiene uno que preocupar de atender debidamente al pariente, visitándolo con frecuencia, manteniéndole al día de las novedades de la familia, mientras la salud le permita, llevándolo a las fiestas familiares, ¿no? Haciéndole participar mientras se pueda. No siempre es posible atender debidamente a los papás en la propia casa, pero siempre es posible darles un verdadero afecto. Como dice el Papa Francisco, y ahora acudimos a él, esto ya ha sido una catequesis, no simplemente ha sido un discurso a un grupito o a una residencia, sino ya es una catequesis del 4 de marzo de 2015, que pueden, por supuesto, si quieren consultar, faltaría más. Dice él así: recuerdo cuando visitaba las casas de ancianos, hablaba con cada uno de ellos y muchas veces escuché esto. Ah, ¿cómo está usted? ¿Y sus hijos? Bien, bien. ¿Cuántos tiene? Muchos. ¿Y vienen a visitarla? Sí, sí, siempre. Vienen, vienen. ¿Y cuándo fue la última vez que vinieron? Y así la anciana, recuerdo especialmente una que dijo, para Navidad. Pero estábamos en agosto, dice el Papa. O sea que habían pasado unos cuantos meses. Ya el panetón había caducado. Dice el Papa, 8 meses sin ser visitada por sus hijos, 8 meses abandonada. Qué interesante, porque la abuelita, ¿verdad? Toda bonachona ella, estaba excusando, ¿no? Pero el Papa dice él, esto se llama pecado mortal. ¿Se entiende? Catequesis 4 de marzo 2015, por si acaso quieren consultar. No les estoy engañando. O sea que eso no debe de dejarse de lado, ¿no? Porque a veces es verdad, la rutina de la vida, van pasando los días, la semana, tenemos mucho que hacer y de repente, ¡ah! La abuelita, si tenía que llevarle pañales, ya pasaron 8 meses. Tampoco se tiene que olvidar los hijos de la atención espiritual de los papás, que finalmente es lo más importante. O sea, en la medida de lo que se pueda, se debe de buscar una residencia en la que se garantice, de alguna manera, la asistencia religiosa y, si es posible, en la religión verdadera, si es posible. No sea que acabe tu papá siendo budista. Y si además tiene capilla, qué bueno, ¿no? Porque así pues puede tener visitas al Santísimo, ¿no? Si hay un capellán que va viniendo con frecuencia, pues bueno, estará atento, ¿no? A que se le den los óleos, lo confiese, la comunión, con estas cosas que son tan necesarias para la vida espiritual. Actualmente, en casi todas las ciudades de mayoría católica, pues hay una buena oferta de residencias dirigidas por congregaciones religiosas. También hay que pedir para que tengan vocaciones. Y no solamente hay que pedir para que tengan vocaciones, sino que a lo mejor alguna de ustedes se emociona y se hace religiosa para cuidar a ancianitos, que es un apostolado estupendo. Bueno, en el ministerio pastoral, el deber de amar y atender a los padres ancianos es uno de los deberes morales que requieren más atención por parte de los sacerdotes. Los sacerdotes tampoco es bueno que descuidemos esa parte. Sobre todo en el tema de la confesión, mientras lo puedan hacer, porque hay veces que los abuelitos van perdiendo, ¿no? O van teniendo demencia senil, en fin, o dificultades, ¿no? Pero en la medida que se pueda, siempre hay que visitarlos. Y en eso es un apostolado que debemos de colaborar todos, ¿no? Porque si yo sé que al lado mío, mi vecina, o 2 cuadras más allá, o 2 puertas más allá, hay algún ancianito, alguna persona que está así, pues lo voy trabajando, porque si tú vas de frente, te voy a traer el sacerdote, pues todos piensan que ya vas a traer el verdugo. Viene a que le corte las pocas arrugas que le quedan. Claro, no hay que trabajar un poquito eso con cierta
con cierta finura, ¿no? Entonces hay que ir trabajando, orando, y llega un momento en que, bueno, pues ya la pastoral de salud de la parroquia pues va haciendo visitas. Pero aunque visite la pastoral de salud, eso no quiere decir que usted deja de visitar. Se desentiende, voy a ver el cura yo ya a otra cosa, ¿no? Hay que seguir, pues es un apostolado realmente precioso. Ya hablamos de esto cuando trabajamos el sacramento de la unción, hace rato, ¿no? Como dice un reconocido autor, dice así: con el progresivo aumento de la esperanza de vida, los hijos casados se encuentran cada vez más frente al problema de los padres ancianos y dependientes. ¿Qué pide el amor filial en estas circunstancias? ¿Es un deber estricto tenerlos en casa aunque esté llena de niños y la esposa tenga ya más trabajo del que puede realizar? ¿No es esta una cuestión que pueda resolverse con un simple sí o no? Nunca hay dos casos iguales, y el hijo o la hija a quienes se presente tal dilema deberían aconsejarse con su director espiritual o con un católico de recto criterio. Pero debemos hacer notar que a lo largo de toda la historia del hombre se observa que Dios bendice con una bendición especial a los hijos e hijas que prueban su amor filial y desinteresado con la abnegación. La obligación de los hijos de mantener a sus padres indigentes o imposibilitados está muy clara. Obliga en conciencia. Bueno, y el Papa nos ha dicho algo serio, ¿eh? Pecado mortal. En cualquier caso, se debe recordar que las obligaciones de los hijos no terminan en el traslado de su papá o de su mamá u otro familiar a la residencia, sino que ahí deben prestarse el cariño que quizá no encuentren. Muchos directores espirituales aconsejan a los hijos que dediquen a sus padres la misma atención que antes, visitándolos en la residencia, haciéndole regalitos, llevándole alguna foto, los niños van creciendo, etcétera, ¿no? De esta manera, pues la situación de vivir en la residencia no supone tanto una carga para los papás porque se sienten queridos y porque están incluso mejor atendidos que antes. Y a veces, pues en las residencias se juntan, ¿no? Que si juegan a, ¿cómo se llama eso? A casino, ¿así? A dominó, al ping-pong, hacen a veces, tejen, ¿verdad? ¿No? Bueno, se encuentran ahí amiguitos, ¿no? Y amiguitas. Algunos hasta se enamoran. Vamos a pasar al punto 2219 del Catecismo. 2219. Sigue el Catecismo diciéndonos lo siguiente. El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. El respeto filial favorece la armonía de toda la vida familiar. Atañe también a las relaciones entre hermanos y hermanas. El respeto a los padres irradia en todo el ambiente familiar. Pero tenemos aquí un proverbio que está en el capítulo 17, el versículo 6. ¿De qué libro? De los proverbios, claro. Es que me encanta, en la mente despierta. Entonces hemos dicho Proverbios 17, 6. El catecismo lo traduce así. Corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Los hijos de los hijos. Y luego Efesios 4:2. Soportaos unos a otros en la caridad, en toda humildad, dulzura y paciencia. ¿Perdone? Bueno, ya lo hemos leído, sí. Simplemente lo he citado para que ustedes lo tengan ahí a mano, ¿verdad? Bien, nos vamos a centrar en esta afirmación que empieza diciendo este punto del catecismo, insisto, es el número 2219, que me parece interesantísima, es el respeto filial, sigue como dándonos pautas de lo que es el respeto, ¿verdad? Favorece la armonía de toda la vida familiar. Favorece la armonía de toda la vida familiar. Desde luego, lo que no podemos olvidar nunca es que todas estas enseñanzas siempre reflejan las del primer mandamiento.
Siempre. Ya sabemos que la segunda tabla de los mandamientos, el punto de referencia es la primera. Y la primera tiene el gran mandamiento, que es amar a Dios con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo el corazón. Bueno, entonces ese es el punto de referencia, ¿verdad? Y todos estos mandamientos que vienen a partir del 4 siempre derivan de este primero, porque resulta que nuestro punto de referencia siempre es la Santísima Trinidad, siempre es la relación trinitaria. La Santísima Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay una relación y esa relación es de amor. A su modo, el Señor nos vino a revelar este gran misterio, pues qué delicia para nosotros, y este punto de referencia que, insisto, debe ser inolvidable para el cristiano, es decir, para el que sigue a Cristo. Vamos a recordar esta enseñanza de nuestro Señor. La encontramos en muchos lugares, pero quizá donde más se explaya el Señor es en el Sermón de la Montaña. Esto nos lo transmite, como saben, el evangelista San Mateo. Y seguramente ustedes ya saben en qué, lo hemos dicho tantas veces, en qué capítulos del Evangelio de San Mateo se encuentra. Seguro que lo saben. 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer, ahora sí, los versículos que van del 21 hasta el 26. Mateo 5, 21 a 26, ahora sí, vamos a leer. Han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y en el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Sí, pues, cuando presentes tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda allá, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Muy bien. Entonces este es el pasaje, ¿no? De Mateo 5, del 21 al 26. En algún momento ya hemos recurrido a este pasaje, ¿verdad? Porque es tan emblemático. Ya me estaba pareciendo a mí que nos estaba engañando un poquito. Bueno, pues concluya. Llega enseguida a un arreglo con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Ahora sí, nos faltaba esta parte de la reconciliación. Bien, como hemos dicho, en algunos momentos ya hemos recurrido a este pasaje. Vamos a recordar algunas cositas porque, claro, puede llamar la atención que esto empieza con el 5.º mandamiento, no matarás, ¿verdad? Se os ha dicho a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo en el tribunal de Dios. Bueno, estas palabritas, digamos que las podíamos dividir en 3 partes. La primera nos estaría haciendo referencia a este mandamiento antiguo, pero rápidamente el Señor ya trae la regla evangélica, ¿no? Que va a profundizar el no matarás. Entonces dijo a los antepasados, ahora yo os digo. Esto es la noticia nueva que trae el Señor. Los 2 siguientes versículos van a ofrecer un ejemplo concreto que trae el Señor, ¿no? ¿Verdad? Porque llama a su hermano imbécil y quizá un poquito hasta desconcertante, ¿verdad? Y los últimos ya versiculitos, un tanto difíciles de interpretar, son una exhortación, digamos, a la urgencia o a poner en práctica la reconciliación cuanto antes, sin retrasarla. Entonces, que pasamos de la gravedad del matar
a unas relaciones ya un poquito más cercanas, ¿no? Y ya el Señor está poniendo ahí pues algo que tenemos que caer en la cuenta. Desde luego que sobre todo se habla de las relaciones entre nosotros. Entonces, no matarás y el que mate será llevado a juicio, pero yo os digo, ahí empieza la regla evangélica, ¿no? Para que todas estas partes del capítulo 5 tienen esta estructura, ¿no? Se os ha dicho, pero yo os digo, entonces siempre tiene esta regla evangélica. Todo el que se enfade con su hermano será llevado a juicio. Lo podíamos traducir así. El que lo llame, bueno, pongamos estúpido, imbécil, traducida la Biblia de usted, será llevado a juicio ante el Sanedrín, y el que lo llame impío será condenado al fuego eterno. Entonces se trata de una exigencia bastante fuerte. Podríamos decir que la palabra de Jesús está como ejemplificando de una manera concreta, con consideraciones rigurosas, la bienaventuranza de los mansos. Dichosos los mansos. Porque ciertamente ese comportamiento requiere siempre mucho dominio de uno mismo. En este caso, parece que de la lengua. El dominio de la lengua no es nada sencillito, ¿no? Porque a veces estás en la combi y de un frenazo de esos que casi nunca dan las combis, ¿verdad? Te chancan el pie y te pueden salir ahí todos los sapos y culebras que tienes desde el pie hasta la cabeza. Por decir una cosa así fortuita, ¿no? Pero otras veces en casa también somos a veces, utilizamos palabras no tan adecuadas, ¿no? Claro que parece que una cosa está junto con la otra, ¿no? Porque si me chancan el pie, pues uno no dice gracias por haberme chancado el pie, ¿no? Puedes repetir otra vez a ver si lo haces más fuerte. No nos suele salir eso, ¿no? Habrá santos que lo han hecho, que tienen tanto dominio de sí mismo. El Señor está apelando a este tema. Y finalmente, en las relaciones de familia, esto parece que es como más frecuente. Porque parece que más confianza, nos podemos decir las cosas a la cara. Hay que decírselas, por supuesto. No hay que decir las cosas al cogote, pero habrá que matizar mucho las maneras y aprender a dominarse. Sobre todo en momentos de exasperación, que se dan. Por eso uno a veces tiene que ponerse a pensar qué voy a hacer con mi lengua. Vamos a pensar en algo interesante, porque miren, la lengua es un camino muy bonito del cual se ha querido servir nuestro Señor para entrar en nosotros. Cuando vamos a recibir la Sagrada Comunión, lo hacemos por la lengua, ¿verdad? Y además la lengua tiene que aprender, como nos enseña Santo Tomás, a cantar los misterios, ¿no? Pero por otro lado parece que la lengua también puede decir cualquier barbaridad o tener cualquier cantidad de basuras en ella. Recuerdo una historia que contaba un misionero de un caso muy particular. Si no recuerdo mal, que era en la China, cuando hubo las persecuciones, me imagino yo que eran los tiempos de Mao, etcétera, ¿no? Bueno, pues era un pobladito donde había un misionero y se atisbaba de que pronto iban a venir los de Mao, ¿no? Allá, ¿no? Entonces, cuando ellos llegaban, sobre todo arrasaban con los católicos. Y los de allá, los católicos de allá, le dijeron: mire, padre, como esto está tan peligroso, mejor vaya usted a esconderse a la espesura. Bueno, le enseñaron dónde, ¿no? Y ya nosotros nos ocuparemos de esto. Usted es extranjero, en fin, bueno. Al final dijeron que sí, bien. Y entonces el padrecito, a uno de los acólitos, que parece que era de lo más limpios, puros y entregados al servicio eucarístico, le dijo: mira, si vienen los de Maos y te enteras, tú vienes corriendo, aquí está la llave del sagrario, coges las sagradas hostias y las vas a esconder en un sitio que te voy a decir, para que no profanen al Santísimo. Bueno, pues así el niñito estaba ahí, el sacerdote se tuvo que ir. Finalmente se dio la ocasión de que llegaron. Y el niño, fiel a lo que el padre le había dicho, ¿no?, se fue corriendo a la iglesia, cogió la llave,
cogió el Santísimo, ¿no? Y lo escondió en ese lugar con todo el decoro posible, dado la situación que se encontraban, ¿no? Y ya cuando la situación se tranquilizó, entonces no fue el niño el que fue a buscar al Santísimo y regresarlo, sino que fueron a buscar al padre y el padre ya llevó las cosas a donde tenía que ponerlas todas, ¿no? Se restableció el culto. Pero el padre veía que el niño se comportaba de una manera extraña y la mamá estaba más extrañada todavía, porque no hacía el niño otra cosa que mirarse la mano. Y por aquí y por allá, y la mamá decía, ¿qué le pasará a mi niño? Y le preguntaba, y no sé qué, y el niño no soltaba prenda, no decía nada, ¿no? Finalmente el sacerdote se le acercó, vamos a ver qué te está pasando, qué te ocurre, ¿no? Esa mano. Entonces el niño le contó esto y dice, es que estoy preocupadísimo, porque si resulta que esta mano ha tocado a nuestro Señor, yo ya no puedo hacer cualquier cosa con esta mano. Es el pensamiento de ese niño, porque ha tocado a nuestro Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta mano? Le preguntaba al sacerdote. El sacerdote había estudiado muchos libros de teología, pero eso no salía en ninguno. Y no sabía cómo aconsejarle, ¿no? Bueno, porque lo único que te puede hacer es que hagas oración con el Señor. Y entonces el niño se fue a hacer oración con el Señor y al cabo de unos días regresó con el sacerdote y le dijo, mire, ya he hablado con el Señor y ya sé qué voy a hacer con esta mano. Porque me he dado cuenta de que esta mano está unida al brazo, y el brazo al hombro, y el hombro a mi cuerpo. Así que, si me separo la mano, eso no es bueno. Si entrego la mano al Señor, tengo que entregarle todo. Así que he decidido que me voy al seminario de ser sacerdote. Miren por dónde le vino la vocación a este niño. Por una persecución etcétera, ¿no? Realmente delicioso la reflexión del niño, ¿no? Ahora que andamos todos por ahí con si comulgamos en la mano, no comulgamos en la mano y todos estos derechos que nos arrogamos. Vamos a hacernos la preguntita nosotros ahora desde la lengua. Porque si comulgamos al Señor con la lengua, ¿qué voy a hacer con esta lengua? No es para que cada uno de ustedes ahora me vengan a decir que quieren ser sacerdotes o sacerdotisas. No, porque algunas ya estáis ya sin comentarios. Pero, claro, es una reflexión muy importante. El Señor finalmente, ¿qué nos está diciendo? Si uno insulta al otro, y estamos hablando de la relación paterno-filial, entonces resulta que tiene que ser llevado ¿a dónde? A un tribunal. Hay veces, ¿verdad?, que nos pasa, ¿no? Que en un arrebato de ira yo le dije no sé qué, qué bien me quedé. Parece que se nos salió toda la... Jesucristo dice, los hijos de Dios no se insultan. Entre hermanos no hay que insultarse. Esto lo dice Jesucristo y es lo más lógico del mundo. Porque, a ver, las que sois mamás aquí, ¿que disfrutáis cuando vuestros hijos se insultan? Ah, otra, mira, yo tengo aquí otro vocabulario. Ahora tú dile esto y le estás animando. A ver, hagamos apuestas. Sería una loca la que está haciendo eso, ¿no es cierto? En mis hijos no se pelean, no se enfadan, no se insultan. Obvio. Pues claro, porque Jesucristo sí va a permitir. Entonces, el Señor nos está diciendo, tomen en cuenta su generación divina de hermano. Usted es hijo de Dios y él también, ella también. Entonces hay que tomar en cuenta, dice Jesús, la obra de Dios en el hermano, no sus faltas. Entonces, como se ve, la enseñanza de Jesús pretende proteger esa relación mucho más allá de lo físico. Más allá de lo físico, es muy profundo esta enseñanza. Y apunta sobre todo a proteger como valor supremo los vínculos entre los hijos de Dios. De poco vale la vida física si no se vive en concordia social amistosa.
Pero no nos vamos a quedar en el plano solamente natural. Jesucristo dice, ¿y el plano de la caridad qué? Esa caridad filial paterna y filial fraterna. El cuarto mandamiento no trata únicamente de las relaciones padres e hijos, sino de todas las relaciones intrafamiliares. Estábamos hablando hace un poquito de los abuelitos. Podríamos ahí ampliar con los tíos, etcétera, ¿no? El hecho de que exista un respeto o una falta de respeto para con los papás va a conllevar también el que exista respeto o no entre los hermanos, entre los tíos, entre los primos. Claro, enseguida descubrimos nosotros las incoherencias, ¿verdad? Porque si resulta que mi papá me está diciendo, entre vosotros los hermanos os tenéis que llevar siempre bien, pero yo veo que él y su hermano se están tirando piedras o no se llaman nunca, o en fin, pues uno dice, a ver, aquí hay una falta de coherencia, obviamente. Cosa que no podemos decir del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso siempre ese punto de referencia es lo máximo. Y eso es lo que nuestro Señor nos está diciendo y nos ha, a ver, caigan ustedes en la cuenta de que hay o puede darse un proceso destructor de las relaciones. Que comienza, dice él, con la ira, sigue con el menosprecio y el insulto y culmina con la maldición. A esa gravedad creciente le corresponden unos juicios, nos está diciendo ahí el Señor, y también unas penas que van en proporción, equivalentes, ¿verdad?, al mayor daño ocasionado. Se dice ante el tribunal de primera instancia, digamos, por la ira. Ante el Sanedrín, que ya es el tribunal supremo, que ya entendía en las penas de muerte, incluso, como vemos que hace con Jesús, porque el menosprecio finalmente equivale a matar o hacer desaparecer. Y por último pone el tribunal de Dios o el castigo eterno de la gehenna, dice ahí, ¿no? Es decir, la pérdida de la vida eterna. ¿Por qué? Pues vamos a buscar. Primero de Juan 4:20. Primero de Juan 4:20. Así completamos lo que nos ha dicho el Señor en el Sermón de la Montaña. Y ahora nos lo dice uno de sus discípulos más predilectos. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Cuando vayan a leer, levanten su manito, ya saben, ya hemos explicado eso, porque luego lo agradecerán. Entonces, el que no ama a su hermano, no ama al Padre. Nuestro Señor revela que la ira destruye la caridad, la ira destruye la comunión. Porque normalmente el iracundo es especialista en autoexcluirse de la comunión de la caridad. Entonces su ira, como está haciendo que su corazón se aparte de la amistad fraterna, no la facilita, más bien la dificulta, automáticamente lo está como separando del nosotros, ¿no?, de la familia. La ira tiende a solitarizar a las personas. Como es obvio, ¿verdad? Cuando uno ve a una persona demasiado airada, uno no tiene ganas de ir con él. No tiene ganas. Entonces, el que se deja llevar de la ira, se queda solo. Esa es la ruptura de la caridad. El amor lo que hace es unir, aglutinar. El Señor tiene esa expresión, ¿no? Como una gallina pone bajo sus alas a los polluelos, ¿verdad? Esas imágenes tan bonitas, ¿no? Pues Él se compara con la gallina en ese sentido, ¿no? Él le gusta amar, es por esencia amor. Pero fíjate que la ira no solamente te solitariza, sino que además te va haciendo airado con todos. Yo me enfadé contigo, pero yo veo que te pones a hablar con ella. ¿Y tú por qué hablas con ella y no hablas conmigo?
Ah, ¿prefieres a ella que a mí? Entonces empieza, ahora contigo, y ahora contigo, y ahora contigo. Como que vamos haciendo partiditos, ¿no? El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo se enfada, se aira. ¿Y eso qué significa? No voy a la fiesta del padre. Seguramente a nosotros nunca nos ha pasado eso, ¿verdad? Entonces, ahí Jesús lo que está declarando es que te estás incapacitando para participar en esta fiesta que es nada más y nada menos la fiesta del culto, la fiesta cultural, que celebra la comunión del Hijo con el Padre, lo cual normalmente se llama... Empieza por E, acaba por A. Eso es, un aplauso al joven. Eucaristía, claro. Pero claro, acá en Mateo 5, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de si resulta que al presentar tu ofrenda en el altar, o sea, de repente pasa a una parte cultural, está hablando del altar. ¿Tú te acuerdas de que tienes con tu hermano algo o él tiene algo contra ti? Tienes que solucionar eso, porque si no, no tiene demasiado sentido que vayas al altar. Porque, claro, tu Padre del Cielo va a decir, aquí vienes ahí a traerme una tarta, ¿verdad? Y resulta que con tu hermano estás que le metes el dedo en el ojo y luego en el otro. Vaya usted primero a reconciliarse con su hermano y ya la familia unida, entonces sí. Entonces sí que parece que es sensata la ofrenda que me estás trayendo. Pero es que si no, a veces, ¿saben qué pasa? Que hasta rezamos para que Dios se ponga de nuestra parte. ¿A que tampoco les ha pasado eso? Claro, eso el Señor no lo puede permitir. Todavía me viene con chantajes. Y ahí convenciéndome de que le haga justicia a él y a mí me apruebe, ¿no? Vaya chiste. El contexto, desde luego, es el del templo, porque aparece ahí un altar donde se está llevando una ofrenda para que los sacerdotes, ¿no?, la pongan sobre el altar en los tiempos que se movía nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Esto es válido para el culto cristiano? Obviamente que sí, hasta más. Pero si realmente nos tomáramos en serio estas palabras del Señor, ¿no creen que los altares estarían todavía más vacíos de lo que están? ¿Más desiertos? O sea que ahora me está diciendo el Padre que no me tome en serio las palabras del Señor. No te estoy diciendo eso. Pero sí que es bueno que recordemos, por ejemplo, al inicio de la misa, que no solamente tengo algo contra alguien, sino que puede ser que alguien tenga algo contra mí. Ciertamente es bonito reconciliarse, sí. Pero en todo caso nos podemos preguntar si es posible reconciliarse siempre con el rigor que nos está exigiendo el Sermón de la Montaña. Entonces necesitamos ir con prisa a la reconciliación. Jesús, nuestro Señor, quiere una reconciliación rápida, casi rapidísima, mientras que nosotros tendemos, desgraciadamente, a la negligencia, a la pereza, al descuido. Él, en cambio, no admite que dejemos pasar el tiempo. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la historia de Santa María Goretti, ya mientras la están llevando al hospital, ya está perdonando a Alejandro. Te perdono. Rápido. Rápido. O sea que los santos nos están enseñando, aunque tengan apenas 10 o 12 añitos, que la reconciliación tiene que ser lo más rápido posible. ¿Y por qué aprenden los santos tan rápido? Porque ellos contemplan más la cruz. Bueno, de esta manera, tal y como el Señor nos lo está planteando,
debemos entender que lo que tiene en la cabeza nuestro Señor respecto a lo que es la Iglesia a veces es muy diferente a lo que tenemos nosotros. Por eso la eterna idea que aparece en la Sagrada Escritura, ¿no? Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, pero tenemos que educarnos. ¿Cuál es la comunidad que está pensando nuestro Señor? Pues una comunidad de hijos de Dios que son verdaderamente fraternos en sus relaciones, son corteses, son gentiles, son atentos, son incapaces de herir, o sea, practican esa virtud que conocemos que se llama amabilidad. ¿Cuántas veces nuestras palabras, quizá incluso incidentalmente, hieren por derecha, por izquierda, lanzan pequeñas acusaciones, dejan de caer algunas insinuaciones que después son malinterpretadas? Jesús no quiere nada de eso. Quiere una comunidad en la que cesen los conflictos y la no aceptación del otro, donde de verdad se quiera bien a los demás. Quizá ahora podemos comprender un poquito mejor la ampliación del precepto, el deseo que tiene nuestro Señor de que la comunidad de los suyos sea imagen de la comunidad trinitaria. Es decir, una comunidad de personas que se entienden, que se aceptan, que se aman y si pecan, se perdonan. Es probable que una interpretación de las palabras evangélicas más fácil de vivir en la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera, la leamos en la carta a los Efesios. Y vamos a buscar ese pasaje. Efesios 4, 26. Enójese, pero sin pecado. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. O sea que si se pone el sol ya no tienes permiso para tener ira. Que no se ponga el sol sobre vuestra ira, encontraremos en algunas traducciones de este pasaje de Efesios 4:26, que es una frasecita pues que es fácil de recordar. Que no se ponga el sol sobre vuestra ira. Es muy interesante y bonita la costumbre de las comunidades monásticas que a veces, cuando ellos se sentían así, pues llamaban a las puertas de los otros hermanos pidiendo perdón por una palabra ofensiva o incisiva o algo que se hubiera hecho a lo largo del día. Porque a veces ustedes saben que las comunidades monásticas en ciertos momentos guardan su silencio. Entonces, si no se puede hablar, parece que no se puede pecar, pero hay muchas maneras de hablar, ¿verdad que sí? Y todos sabemos ese lenguaje, ¿no es cierto? Yo creo que es en la historia del alma que Teresita cuenta una historieta de este aspecto. Que ella se iba a acostar y no estaba tranquila y algo tenía que hacer para que entendiera a la otra hermana que le estaba pidiendo perdón, ¿no? Entonces esto es un gesto que interpreta muy bien el pensamiento de nuestro Señor. La ira no debe incubarse en el corazón. Finalmente es eso. La ira no debe incubarse en el corazón. Y por ello es necesario eliminar cuanto antes posible los motivos de una incomprensión o de ofensas por una palabra quizá mal dicha o mal interpretada. Si son cosas mayores, pues más todavía. Estoy reflexionando sobre el texto y profundizando, ¿no?, un poquito en nuestras reflexiones, pues es muy bueno que hagamos oración al respecto, porque esa es una de las cosas que nos pide siempre el Evangelio y la Sagrada Escritura, ¿no? Reflexionar y sacar provecho, ¿no? Y a veces puede ayudarnos esta famosa ejaculatoria que casi siempre los devotos del corazón de Jesús tienen en sus labios. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo o al vuestro, para que yo aprenda a ser como esa comunidad que tú quieres.
De manera que, claro, cuando el cristiano toma la palabra de Dios y puede observar cómo se aman el Padre y cómo se aman el Hijo, el Padre y el Hijo, y qué respeto tiene nuestro Señor con el Padre del cielo, entonces uno queda pues como absorbido por ese ejemplo, ¿no? Miren cómo se aman. Pues qué bueno sería que nosotros también lográramos ser así. Una comunidad religiosa, en mi familia, en mi grupo parroquial, en mi trabajo, practicando este amor de nuestro Señor. Por lo menos hay que intentarlo y no una vez, sino muchas. Recuerdo que cuando yo era jovencito, bien jovencito, ¿no? Un amigo mío me habló de la vida de San Marcelino Champagnat. Entonces yo tenía que ahorrar las propinitas que me daban mis papás, ¿no? Me ahorré, me compré su vida, ¿eh? Entonces ya era yo quien compraba libros, ¿eh? Y todavía la conservo, ¿verdad? Y me impactó mucho lo que le llaman el testamento espiritual de San Marcelino Champagnat, en el cual escribía a sus hermanos de comunidad, los maristas que él fundó, estas palabritas. Miren qué bonito. Os encarezco también, muy queridos hermanos, con todo el cariño de mi alma y por el que vosotros me profesáis, que os comportéis de tal modo que la caridad reine siempre entre vosotros. Amaos unos a otros como Cristo os ha amado. No haya entre vosotros sino un solo corazón y un mismo espíritu. Ojalá se pueda afirmar de los hermanitos de María lo que se decía de los primeros cristianos. Mirad cómo se aman. Ese es el deseo más vivo de mi corazón en estos últimos instantes de mi vida. Sí, queridos hermanos míos, escuchad las últimas palabras de vuestro Padre, que son la de nuestro amadísimo Salvador. Amaos unos a otros. Ustedes recordarán, seguramente, si han leído la vida de Karol Wojtyla, San Juan Pablo II, que él y sus compañeros de universidad se saludaban con la frase de los Hechos de los Apóstoles, unum cor et anima una. Esto ya no es invención de ellos, bueno, ya es de los Hechos de los Apóstoles, pero sobre todo es un dicho que está mucho entre la Orden de San Agustín y viene como a resumir el ideal de vida de San Agustín. Él lo decía un poquito más largo, decía unum cor et anima una in Deum. Concretaba, in Deum. Una sola alma y un solo corazón hacia Dios. Eso es lo que se desean unos a otros. Bueno, pues esta es como la doctrina del catecismo para con la familia en general y con toda la comunidad cristiana, ¿no? Que el respeto sea tan natural entre los miembros de esa familia que llegue a ser hasta contagioso. Que nos contagiemos de eso. Y fíjate que esto es un buen eslogan de apostolado, que el respeto sea contagioso. O sea, quisiera yo tener una familia como la tuya, donde hay tanto respeto. Si ya se consigue algo así, es decir, gente que vea que nos respetamos, que nos queremos, pues yo quisiera una familia como la tuya. Ah, pues, mira, te voy a explicar. Cogen ustedes Mateo 5, del 21 al 26 y explican, ¿eh? Pero cuidado porque así como el respeto es contagioso, la falta de respeto también es contagiosa. Entonces hay que tener cuidadito porque rápidamente podemos pasar de una cosa a la otra. Si hacemos caso a nuestro Señor y vamos viviendo con Él y sobre todo los sacramentos, seguramente pues el respeto será contagioso. Y lo vamos a dejar aquí por hoy. Hoy que es el día de San Martín de Tours y de San Mena. San Mena, el soldado romano mártir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. santos ángeles de la guarda. Ruega por nosotros. Muy bien.
Por gracias por no dormirse.